Vamos a ver cuál es la diferencia entre resolver un problema con la programación orientada a procesos y resolverlo con la programación orientada a objetos. Si queremos hacer un platillo, recurrimos a una receta. Por ejemplo, aquí me dice cómo hacer huevos con jamón. Me dice los ingredientes, que son los huevos, el jamón, aceite y sal, y el modo de preparación, que es una serie de acciones a realizar. Son unas órdenes. Y las órdenes están escritas con verbos, que es revolver los huevos, añadirle el jamón, añadirle la sal, freír en un sartén y servir en un plato. En programación, a esta serie de pasos a seguir se le llama algoritmo. Y los ingredientes con los que estoy trabajando y con quienes voy a aplicar estos verbos o acciones se les llama datos. Estos se llaman datos de entrada porque son los elementos que necesito para poder hacer el platillo, que es el dato de salida. Bien, entonces aquí lo más importante en la programación orientada a procedimientos es justamente eso, el proceso, el procedimiento o los verbos o acciones que me están dando en los pasos. Si yo quisiera resolver este mismo problema con la programación orientada a objetos, lo que tendría que hacer primero es identificar a los objetos o sujetos que están interviniendo en mi problema. En este caso, todos los datos son los sujetos u objetos. Entonces, un objeto con el que trabajo es el sartén, es el recipiente donde mezclo los huevos, es el plato donde sirvo el platillo. Entonces, el siguiente paso, hay más elementos acá, hay más objetos en este problema, porque los huevos, el jamón, el aceite, la sal, todos esos son, también son sujetos, también son objetos. Pero para simplificar aquí, solamente voy a tomar estos tres. Una vez que identifico a los sujetos que intervienen en mi problema, entonces voy a poner una lista de características. Un sartén se caracteriza por tener un color, porque está hecho de cierto material y porque tiene cierta capacidad, entre otras cosas. Lo mismo un recipiente donde yo puedo batir huevos, pues tiene una forma, tiene un color, también está hecho de cierto material, también tiene una cierta capacidad. Y lo mismo sucede con un plato, tiene un color, tiene formas, hecho de un material y tiene cierta capacidad. Por cada uno de estos sujetos también voy a identificar qué puedo hacer con un sartén. Con un sartén pues se le pueden añadir ingredientes dentro del sartén. Un sartén se puede poner al fuego o se puede sacar del fuego. El recipiente que yo utilizo para mezclar los huevos también tiene ciertas acciones que puedo hacer con él. Por ejemplo, en el caso del platillo que necesito preparar, lo que me interesa es que se le pueden añadir ingredientes, que se puede batir el contenido que hay en él. Y con respecto a un plato, pues también lo que puedo decir es que con un plato puedo servir el platillo en él. Bien, al conjunto de características que tienen estos sujetos de los que estoy hablando, se les llama en la programación orientada a objetos atributos. Y al conjunto de acciones que puedo hacer con un sartén, que puedo hacer con un recipiente o un plato, se les llama métodos. ¿Cómo escribiría yo ahora el algoritmo para resolver el problema una vez que ya identifique a los sujetos? Bueno, el primer paso, que antes era revolver los huevos en un recipiente, lo puedo convertir en esto. Ahora, en lugar de poner en primer lugar el verbo o la acción a realizar, voy a poner en primer lugar el sujeto que va a realizar esa acción. Entonces, para revolver los huevos, yo lo primero que tengo que hacer es tomar el recipiente. Y en el recipiente, aquí puse la lista de cosas que puedo hacer con él, voy a tomar la acción que puedo hacer con él, que es añadir un ingrediente. Por eso voy a poner en el paso 1, toma el recipiente y añádele los huevos. Y luego voy a decir toma el recipiente y ahora voy a aplicarle la segunda acción, que es batir su contenido. Entonces, con estos dos pasos ya habré hecho el paso número 1 de este lado. El siguiente paso era añadir el jamón. Entonces voy a volver a tomar al recipiente, que es el protagonista en el paso 3 de mis acciones, y voy a decirle que se le añada a ese recipiente otro objeto, otro sujeto, que es el jamón,
pero el jamón después de haberle aplicado una acción, la acción de ser cortado en cubos. Luego tenemos añadir la sal. Para añadir la sal nuevamente me voy a referir al objeto o al sujeto recipiente con la misma acción que ya usé dos veces antes, que es añadir, pero ahora en este caso voy a añadir sal. Luego hay que batir esa mezcla, entonces voy a decir recipiente, batir el contenido. Y luego voy a poner a freír esa mezcla en el sartén con aceite. Por eso ahora el objeto o el sujeto que entra en acción es el sartén. ¿Qué quiero hacer con el sartén? Lo que quiero hacer en este caso de esas tres posibles acciones es la primera, que es añadirle un ingrediente, es decir, añadir aceite. Y luego voy a poner a trabajar al sartén para ponerlo al fuego. Entonces voy a decir sartén, poner al fuego. Una vez que lo puse al fuego, tengo que agregarle la mezcla del recipiente. Entonces voy a decir sartén, voy a añadir. ¿Qué voy a añadir? Lo que resulte de vaciar el recipiente, es decir, la mezcla. Una vez que tengo eso, voy a sacar del fuego al sartén una vez que los huevos estén cocidos. Y el paso número 5 de este lado, que es servir en un plato, aquí lo voy a escribir de la siguiente forma. Ahora el sujeto del que estoy hablando es el plato. ¿Qué quiero hacer con el plato? Con el plato puedo servir. Puedo servir. ¿Qué le voy a servir al plato? El contenido del sartén una vez que yo vacío ese sartén. Entonces, si se dan cuenta, la forma de abordar el problema cambia en la programación orientada a objetos con respecto a la programación orientada a procesos. Repito, en la programación orientada a procesos, lo más importante es identificar el verbo o la acción a realizar, mientras que en la programación orientada a objetos, lo más importante es identificar el sujeto que debe actuar de determinada forma. Por eso decimos que en la programación orientada a objetos, el núcleo o la parte más importante en el procesamiento y a la hora de escribir un algoritmo o una receta de cocina es identificar los sujetos, que en programación orientada a objetos también se llaman objetos. Puedo identificar también aquí que tanto el sartén como el recipiente como el plato comparten características en común. Los tres tienen cierto color, los tres están hechos de cierto material y los tres tienen cierta capacidad. También puedo ver que los tres comparten acciones a realizar, porque en los tres puedo añadir elementos de cocina, puedo añadir ingredientes. Pero por ejemplo un sartén que se puede poner al fuego es una acción muy específica de este tipo de utensilio de cocina, porque por ejemplo difícilmente un plato yo lo voy a poner en el fuego. Otra cosa que voy a identificar aquí es que cuando me dicen revuelven los huevos en un recipiente, no estoy diciendo qué tipo de recipiente, es algo muy general y yo podría tomar un plato o podría tomar un bol o podría tomar una taza, cualquier recipiente, incluso el mismo sartén, yo lo podría tomar para hacer esa mezcla. Entonces, con esto quiero decir que el recipiente es un término muy general porque no me especifica qué tipo de recipiente es. En cambio, un sartén es algo más particular. Y el hecho de que compartan elementos en común hace que yo llegue a la siguiente conclusión. Bueno, un sartén es un tipo de recipiente y un plato es también un recipiente. Entonces, este recipiente es algo muy general y sartén y plato es algo más particular e incluso es un tipo de recipiente.